Hola, duendecillo. Hoy vengo con el especial San Valentín. Venía a proponerte un CAL, que es un proyecto en el que un grupo de gente elige un solo patrón, en este caso el patrón lo voy a elegir yo, y lo propongo en los grupos y en las redes sociales. ¿Para qué sirve un CAL? Sobre todo para aprender y conocer gente nueva. En el grupo de Facebook vamos dejando mensajes, vamos poniendo fotografías y vamos enseñando cómo vamos avanzando en nuestro proyecto. La gente nos aconseja o nos cuenta un poco su experiencia. Sobre todo sirve para conocer gente muy guay. Pues andaba yo pensando qué poneros para el CAL o qué patrón crear especialmente para esta fecha y de repente vi la luz. Y lo he encontrado, duendecillo. A tiempo para San Valentín. He encontrado mi media naranja. Yo este año te propongo romper un poco las reglas de San Valentín. Lo típico de las flores y los bombones está muy visto. Pero que si alguien quiere regalarme bombones, mi dirección es... Porque esto es así, duendecillo. Con la que está cayendo, tengas o no tengas pareja, te va a venir muy bien una naranja antiestrés. Así que, no más flores. Este año vamos a regalarle nuestra media naranja a alguien especial. Puede ser tu pareja. Pero te propongo que se lo regales a alguien que se lo merezca, que te haga sonreír, que te haga ser un poco más feliz y que quieras tener un detalle con él. Porque seguro que te agradece poder tener un antiestrés tan bonito como este. Y eso es todo, duendecillo. Junto con el patrón de la naranja os voy a dejar varios vídeos con pequeños consejos y con tutoriales pequeñitos para que hacer la naranja sea súper fácil y que te quede igual que la mía. Pero que no te engañen, duendecillo. Tú no eres media naranja, tú eres una naranja completa. Empezamos a tejer nuestra naranja. Estos son los materiales: algodón naranja para aguja de 3 milímetros, algodón blanco, aguja de 2,75 milímetros, hilo negro, ojos de seguridad y un marcador. Esto es opcional. Necesitarás también relleno para amigurumi. Empezamos por tejer la cara de nuestra media naranja. Haremos un anillo mágico y tejeremos dentro 6 puntos bajos con nuestro hilo blanco. Este será el centro de nuestra naranja. Cerramos el anillo y tejeremos 6 aumentos, uno en cada punto anterior. Me ha aparecido un nudo en el hilo. A veces puede ocurrir que dentro de tu ovillo te encuentres pequeños nudos que unen trozos. Para no tener que cortar, puedes esconderlos de esta manera. Sujeta con tu dedo el nudo por la parte trasera de tu pieza, la que no se va a ver, y toma la hebra después del nudo para seguir tejiendo normalmente. También podrías cortar el hilo y volver a engancharlo, pero no te lo recomiendo porque es una pérdida de material. Una vez hayamos terminado nuestra ronda de puntos de aumento, vamos a cambiar de color. Puedes usar el método para cambiar de color que más te guste. Ahora tejeremos un aumento y un punto bajo y repetiremos 6 veces hasta completar la vuelta sobre los puntos anteriores. Ahora no es necesario que usemos el marcador, porque el inicio de la vuelta lo marca el cambio de color.
Corta la hebra de color blanco que ha sobrado y ya que no la vamos a usar hasta dentro de un buen rato, déjala bastante corta para que no te estorbe a la hora de seguir tejiendo. Ahora viene la parte más fácil de nuestra pieza. Seguiremos aumentando 6 puntos en cada vuelta de manera escalonada. Por tanto, ahora tendremos que hacer una repetición de un aumento y 2 puntos bajos. Una vez hayas hecho los primeros puntos de la vuelta, coloca el marcador para saber dónde termina. Esto es totalmente opcional, si tú no estás acostumbrado a usar marcadores no hace falta que los uses, pero es una buena ayuda sobre todo si te pierdes contando o te distraes con facilidad. Una vez llegues al final de la vuelta, solamente tienes que quitar el marcador, tejer hasta el último punto y volver a colocarlo. El resto de la pieza es muy sencilla. Haremos vueltas de aumento sumando 6 puntos bajos cada vez. La siguiente vuelta serán 3 puntos bajos y un aumento, repetido 6 veces. La siguiente 4 puntos bajos y un aumento. Y así hasta la última vuelta de color naranja en la que haremos 6 puntos bajos y un aumento. Te recomiendo que sigas la técnica para conseguir un círculo perfecto que te enseño en el vídeo que te dejo en la cajita de descripción para evitar que tu naranja tenga forma poligonal. Ya estamos terminando nuestra vuelta de 6 puntos bajos y un aumento con el método del círculo perfecto. Ahora tenemos que cambiar de color y para ello nuevamente podrás usar la técnica que más te guste. Vamos a cambiar a color blanco para hacer nuestra siguiente vuelta de aumentos, que será de 7 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetirás 6 veces. Puedes esconder la hebra colocándola por encima de tu labor y dejándola atrapada. Esto te lo enseñaré mejor en otro vídeo. Continúa tejiendo hasta el final de la vuelta. Solo vamos a hacer una vuelta con color blanco, así que cuando terminemos esta vuelta volveremos a cambiar a color naranja. Yo en el vídeo he hecho 2 cambios de color diferentes, pero hay otro que queda mucho mejor. Os lo explico mejor en otro vídeo que os dejo en la cajita de descripción. Una vez hayamos cambiado al color naranja, tejeremos la última vuelta de nuestra cara que, como habrás adivinado, se compone de un aumento y 8 puntos bajos. Llegaremos al final de la vuelta y haremos un punto más sobre el anterior.
Como puedes ver, los cambios de color se notan un poquito en esta zona y se notan un poco más en el primer cambio de color. Con el tercer tipo de cambio de color que te enseño en el otro vídeo queda mucho más perfecto. Y ya tenemos nuestra primera pieza lista. Puedes darle un poco de forma y aplanarla con tu mano o incluso bloquearla con alfileres. En un vídeo aparte te explicaré cómo poner los ojos, cómo bordar la boca y las mejillas de tu naranja, y en otro te enseñaré a bordar los gajos. ¡No te lo pierdas!